encontramos con Miguel Schiariti de Sicra y con él vamos a hablar del negocio de la carne. ¿Es así, Miguel? Sí, vamos a hablar del negocio de la carne y creo con autoridad, porque Sicra es una cámara que representa la industria del consumo y de la industria nacional, pequeña y mediana, del consumo y de la exportación desde hace más de 20 años y ha adquirido alguna relevancia con los informes económicos que hacemos mensualmente desde hace 15 años, es decir, creo que es un referente en los números del sector. Bueno, hablando del número, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en un momento de recuperación de la producción ganadera y de recuperación de la producción cárnica, por consecuencia. Esto es una buena señal. El cambio de expectativas que se dio allá en el 2015, cuando digo expectativas es cuando empezó a aparecer un contrincante de peso al gobierno anterior, el productor, previendo que pudiera ganar ese contrincante, estoy hablando de Mauricio Macri, empezó a retener vientres. Retener vientres es, para que la gente entienda, quedarse con la maquinita de fabricar terneros, quedarse con las vacas. Nosotros esto lo evaluamos o lo denominamos retención de vientres. Cayó en principio un poco la faena, estoy hablando de 2015, principio de 2016, pero este año 2017 empiezan a verse los frutos y este año ha habido 1.300.000 terneros más, la faena va a aumentar el 10% y aumentó el consumo y están aumentando de manera importante las exportaciones. Se habla de aumentar el peso de faena, se habla de un novillo de 4.40, 4.60, cuando ahora se está hablando de 3.40. La gente dice que esos 100 kilos, 80 kilos, no hay plafón, no tienen reserva para poder, ya se torna antieconómico porque no tienen cómo llevarlo. En realidad no es cierto, en realidad es que el engorde a corral, el feedlot, ha generado una suerte de timba financiera. Y el punto de mayor rentabilidad en el engorde de un ternero es poner un ternero de 180, 200 kilos y llevarlo hasta los 300 kilos vivos. En ese momento el ternero tiene la mayor capacidad de conversión y entonces con menor cantidad de alimento agrega un kilo. Es decir, en lugar de 8 kilos promedio, en ese momento necesita 6 kilos. Entonces la ecuación económica, la ecuación financiera, es óptima en ese punto. Esto no quiere decir que no tengan resto, esto no quiere decir que una vez que desapareció la soja de $600 no haya campos para hacer invernada, para hacer recría, que esto es lo que debería hacer el productor que quiera producir un novillo de 450 kilos. Tiene que hacer el destete con un ternero de 170, 180 kilos, dejarlo en el campo hasta que llegue a los 280, 300 kilos y ahí ponerlo en un corral. Y entonces le va a agregar los 100 kilos, en lugar de 6 kilos por kilo, 6 kilos de alimento por cada kilo de animal, va a gastar 7,5 más o menos, pero puede llegar sin que el animal se engrase demasiado. Es decir, es una cuenta financiera. Hay muchos feedloteros que están en una timba financiera, compran ternero a 90 días y sacan ternero en 100 días. Vamos ahora al consumo. Sí. La comercialización. Se habla que hay que dejar de comercializar la media res y en principio ir por cuarto para después ir por corte. ¿Cuál es la visión de la entidad? Las cámaras decimos, y en este gobierno no creo que vaya a ocurrir nada coercitivo. Hoy cualquiera puede vender de la manera que quiere vender. Se venden en medias reses, se venden en cuartos, se venden parrilleros solos y se venden cajas. Cajas o incluso cortes envasados en un canasto de plástico con un film de polietileno y llegan a las carnicerías de esta manera. Es decir, me parece que hay que dejar que el industrial encuentre su mejor ecuación en función de la clientela que tenga. No hacer cosas coercitivas nunca han servido y siempre han generado evasión a la norma. Recordemos el corte por Lozano de allá de los 90. Finalmente tenemos que estar hablando un poco de tipificación, o sea, ¿hay que cambiar el sistema de tipificación? Yo creo que sí, que hay que cambiarlo por un sistema más moderno, pero con un sistema tecnificado. Es
decir, no puede ser que para ver cuál es la calidad de un producto yo tenga que partir una media res, sacar el bife, mirarlo, fijarme cuál es el veteado. Es decir, esto hay que hacerlo de manera mecánica, como se hace en cerdo, como se hace en otros animales, y no con algunas de las versiones que yo he visto que son realmente retrógradas. ¿Cómo le explica a la gente que una doble J es mejor que una A, por ejemplo? No tiene ningún sentido. Y además, lo primero que hay que hacer para hacer un sistema de tipificación es que hay que definir. Y me parece que no está definido cuál es el término calidad. Dicen, hagamos productos de calidad, definime la calidad y después vemos cómo la medimos, pero definamos la calidad. Y creo que hay un error en cuanto a la concepción. No hay definida, porque calidad es una buena calidad y una mala calidad también es calidad. Es decir, y las dos tendrán su precio correspondiente, pero definamos todo el espectro de calidades que la Argentina o que la industria o el Estado está dispuesto a tener en el mercado y salir a promocionar y a vender. Pero definamos primero. Si no, el término calidad pierde esencia, pierde vigor, pierde rigor profesional. Muchas gracias, Miguel. No, al contrario, un gusto.